Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Bueno, estamos tratando de organizarnos porque somos víctimas del éxito. Tenemos un público, un poco más de público de lo que cabe en la sala, así que bueno, vamos a tratar de que con la máxima buena voluntad de todos y todas puedan entrar. Algunos quedarán parados en algunas épocas si hay gente joven o no joven dispuesta a sentarse en el piso. Bueno, es un recurso extremo que a veces utilizamos para que todos puedan estar. Bien, gracias a todos ustedes por concurrir. Recién charlábamos informalmente. Bueno, aquí estamos con este encuentro que lo convocamos y aspiramos a que, bueno, estamos seguros que pueda ser un aporte del punto de vista teórico, ideológico, político, frente a una situación, en fin, tan difícil, tan crucial, tan compleja que tenemos en el plano de la política. En fin, aspiramos a que desde la reflexión, desde el pensamiento, desde el debate, nos ayude a todos para comprender mejor justamente la coyuntura política. Y me permito decir, para comprender mejor y militar políticamente, electoralmente, lo que cada uno considere que tiene que hacer, ya que estamos efectivamente frente a una situación peligrosa desde el punto de vista político electoral. Bien, no voy a explicar y relatar el currículum de cada uno y cada una de los panelistas. Si ustedes me dejan, yo los menciono y los vamos a recibir después que los mencione con un aplauso, pero voy a eliminar no voy a nombrar el currículum de cada uno. Sabina Frederick, Ricardo Arotti, Dora Barranco, Eduardo Rinesi. Bienvenidos al Centro Cultural de la Cooperación, a nuestra sala Osvaldo Pugliese. Bien, estamos aquí con un título importante: 40 años de democracia, ideología, cultura y política. Puede parecer como demasiado, pero en fin, lo definimos así porque creemos que esa es la cuestión de fondo, la combinación, la síntesis de esos grandes temas, y luego democracia frente a los avances de la derecha. El tema de la democracia, en fin, es un tema práctico, político y también teórico y conceptual de todos los tiempos, por lo menos desde principios del siglo XX, pero desde antes también, en épocas de la Revolución Francesa, de la Comuna, y por supuesto desde principios del siglo XX. Y bueno, siempre ha sido motivo de discusiones y polémicas, que esas polémicas teóricas, como ahora, están plenamente referidas después a las coyunturas políticas de orden práctica y a las tácticas y estratégicas de las fuerzas políticas. No es una discusión libresca ni puramente académica. La democracia, siguiendo, siempre menciono aquello de Rosa Luxemburgo, que ella decía que en realidad no es un obsequio de la burguesía y del capitalismo, sino que es un logro y un triunfo de las fuerzas, ella decía, del proletariado, con el lenguaje de aquel entonces, de las fuerzas revolucionarias. O sea, es una conquista popular la democracia. Y en la medida en que la democracia adquiere volumen, profundidad, posibilita mucho más el despliegue de la lucha política. Ella decía el despliegue de la lucha de clases, y en la medida que la democracia se restringe, se limita, justamente restringe y limita las posibilidades de lucha de los pueblos. Por lo tanto, está claro
que a la derecha siempre tiene una tendencia a la restricción de la democracia, y los sectores populares de izquierda, nacionales, revolucionarios, debemos siempre tener una tendencia a defenderla y ampliarla. Claro que la ampliación, y entramos quizá en una cuestión de nuestra coyuntura actual, está muy ligada a la combinación de los procesos electorales propios de la división de poderes que vienen del esquema de la Revolución Francesa, con la lucha política, con la lucha de masas, con la lucha social y popular. Si no, desde el lado de acá es muy difícil sostener una democracia profunda, avanzada, que pueda enfrentar a los poderes fácticos. Los poderes fácticos, el poder real, tienen la ventaja frente al pueblo precisamente de que son los dueños del poder económico, son los dueños del poder mediático, son los dueños de la violencia. En todo caso, el campo popular tiene la ventaja de tener al pueblo, de tener la capacidad de interpelar y movilizar al pueblo. Y allí hay una cuestión política, ideológica clave de los sectores democráticos que tienen la inclinación por interpelar al pueblo y convocarlo a la lucha, a que sea protagonista, y los que no la tienen. También aquí hay que decir que hay quienes temen desde el lado popular la convocatoria al pueblo, si no nos explicarían las ausencias de convocatoria que tenemos en algunas circunstancias actuales y en otros momentos. Por eso creo que es importante ponerlo como una condición de la disputa por la democracia y de la disputa contra la derecha. No existe en el capitalismo democracia en general, democracia ahistórica. La democracia está ligada consecuentemente al despliegue de la lucha política entre el pueblo y los sectores dominantes, y a la hegemonía que ejercen naturalmente e inevitablemente los sectores dominantes. Por lo tanto, no se puede plantear como un enunciado teórico abstracto, sino en el marco de la lucha política, social y, por supuesto, cultural. En definitiva, está siempre cruzada por la lucha por el poder. Creo que también se puede decir que la derecha nunca esencialmente es democrática, porque cuando se acentúan las contradicciones económicas con el pueblo o con determinadas franjas del pueblo, la reacción de la derecha es recortar el sistema democrático, es achicar el sistema democrático, apelar a la represión, porque ¿qué es recortar el sistema democrático? Es muchas cosas, entre ellos Jujuy, lo de estos días, que es un gobernador democrático, elegido en elecciones democráticas. Sin embargo, a donde el pueblo reacciona, irrumpe, reclama y lucha, enseguida pierden el carácter democrático. O sea, hay una cuestión tipo escorpión, no está en su esencia la negación del sentido democrático. Porque no solamente en estas coyunturas ya a 40 años de democracia, las dictaduras en nuestro país y en el mundo entero, ¿de dónde vienen? ¿Quién las alimenta? ¿Quién las sostiene? La derecha. En todo caso, lo que va cambiando en todas las épocas es la narrativa, es la cultura. Y bueno, ahora también tenemos que enfrentar la narrativa, la cultura, los argumentos que, bueno, en el marco de la revolución mediática que tenemos y del crecimiento de lo mediático, el tema de los valores, el tema de la cultura, el tema de los símbolos, que lo maneja esencialmente la derecha, bien, se transforma en una cuestión tan vital como siempre, o quizá más que nunca. Es más, ya que mencioné lo de Jujuy, la conferencia de prensa esa que hicieron nefasta, reivindicando la violencia
y acusando al pueblo jujeño del desorden y toda esa cosa antiobrera, antipopular, antipueblos originarios, docentes, mujeres, etcétera, etcétera. Sin embargo, ellos ahí se plantean una narrativa tendiente a legitimar lo que hicieron. No es solamente que se ratifican para apoyar a Morales, sino que intentan legitimar con una narrativa, con un discurso, y ganar a una gran parte de la sociedad, no solo jujeña, sino del país, a ganarlo por esa acción política que está llevando adelante la derecha. Por eso, bueno, ya sabemos que está planteado, como siempre, el tema de lo simbólico, de lo cultural. En todo caso, creo que han logrado en nuestro país, seguramente en otros lugares también, que los valores simbólicos de la derecha, en los que vienen trabajando y taladrando en los medios de comunicación, desde sus fuerzas políticas, desde los comunicadores consagrados en la cabeza de la gente para inculcar los valores del neoliberalismo, de la derecha, de la ultraderecha, han logrado que contacten con la propuesta electoral. Que eso es un proceso complejo y que nosotros también tenemos que, del lado de acá, de nuestro lado, pensar que nuestros valores, nuestra historia, que tenemos una gran historia popular, revolucionaria, democrática, de los diversos afluentes que conforman lo popular, desde el peronismo, desde la izquierda, del marxismo, del cristianismo, desde el socialismo, en fin, cómo logramos que esa historia y nuestros valores contacten con la actitud coyuntural, política, electoral de grandes masas de la sociedad, del electorado. Ya sabemos que la lucha política, en definitiva, es una lucha de culturas. Por último, bien, un breve comentario el sector, esto que se presenta como la ultraderecha de este personaje Milei, pero no solo por él, que lo suben, lo bajan. Primero dijeron que sacaba el 30, después el 20, ahora que lo bajan y qué sé yo. Creo que la historia del nazifascismo nos muestra que los grotescos, hay que tener cuidado con descalificarlos solo por lo grotesco, por lo payasesco, en fin, por todo eso, porque por allí, por el 22, 23, 24, Hitler era un personaje grotesco. Hizo el putsch de Múnich en el 23, creo, y era un marginal, ¿no? Y cuando los sectores dominantes, volviendo al planteo conceptual, frente al avance y el peligro de la izquierda, que eran los socialistas y los comunistas, y como lo otro fracasaba, que era el centro, en el Partido Católico, en fin, no me quiero volver a la historia, entonces no trepidaron en impulsar a ese personaje que antes era grotesco y que después terminó ganando a las masas, porque eso es la otra cosa que hay que ver, que ganaron a las masas, a una gran parte de las masas. Por eso estamos también nosotros aquí fundamentalmente enfrentando esta situación, y de ninguna manera digo que este Milei hay que asemejarlo a aquello, ni al nazismo ni al fascismo. Claro que tiene ciertos rasgos, conductas, es un fenómeno distinto desde que él interpela a sectores muy contradictorios y diversos de nuestra sociedad, muy particularmente a la juventud, desde, en fin, sus insatisfacciones, sus disconformidades, la crisis de las propuestas denominadas populares y progresistas que no terminan de conformar a la sociedad, en fin, encarna una rebeldía compleja, contradictoria, que en todo caso creo que lo nuestro es tratar de desentrañarlo bien y no caer solamente yo diría, en la estigmatización de sus rasgos instrumentales, y pensar mucho más cómo abordamos la complejidad de esos fenómenos que logran interpelar
a sectores muy importantes, de la sociedad. De forma tal que, bien, aquí estamos, no es novedoso. Nuestra historia está repleta de situaciones muy parecidas a las actuales. Cuando murió Moreno, y termino, que en realidad nosotros estamos convencidos que fue asesinado, el Partido Conservador, que de algún modo el que tenía el poder era el presidente de la Junta, Saavedra, dijo, bueno, ha desaparecido, a mí siempre me llamó la atención que el tipo utilizó esa palabra, la expresión del robespierrianismo, ¿no es cierto? O sea, eran aquellos también a quienes había que eliminar, destruir, a esa tendencia de la derecha que por entonces no se llamaba derecha, en todo caso quizás se podrían definir como conservadores, hispánicos, en fin, pero ya tenían esa tirria a los logros de la Revolución Francesa, del iluminismo, del progreso, del laicismo, de toda esa idea de lo público. Digo esto porque, y ahora sí termino, es un rasgo claro de esta derecha que nosotros debemos tratar de interpelar al pueblo con eso. Esta derecha del PRO y de Juntos por el Cambio, que apareció estos días, lustró como el ala progresista, sentado en la misma foto patética con toda la derecha condenando al pueblo jujeño. Ellos tienen esa conducta de negar todo el progreso de la historia de la humanidad e incluso el laicismo, la ley 1420, son presarmientinos, no solo preperonistas y preizquierdistas. Niegan la ley 1420, la gratuidad, en fin, toda esa cuestión como un rasgo constitutivo de esta derecha. Lo traigo como una cuestión de carácter ideológico y que creo que hay reservas importantes en ese sentido en la sociedad argentina con las que nosotros tenemos que contactar desde ese punto de vista, porque bueno, podemos tratar de traer a esa reserva hacia el lado de acá. Bien, por último, el tema del lenguaje. El otro día, en una reunión que hubo acá, Ricardo mencionaba el imperialismo. Creo que vale la pena hacer yo me sentí solidario. ¿Por qué? Porque está estigmatizado toda expresión que tenga que ver con tradiciones populares, revolucionarias, de izquierda. Oligarquía no solamente es una expresión de la izquierda. Evita hablaba todo el tiempo de oligarquía, y del imperialismo no hablaba solo Lenin, sino después muchas corrientes peronistas, pero hoy hablar del imperialismo parece un anacronismo. Yo le decía el otro día, no se trata todos los días de hablar del imperialismo, porque por otra parte hablar todos los días del imperialismo no genera radicalidad, si no sería muy fácil, lo nombramos 20 veces por día y se genera una radicalidad en la sociedad y en la política, pero de vez en cuando podemos hablar del imperialismo. A algunos les gusta hablar de imperio, pero nunca de imperialismo. Lo mismo esa tendencia a que acá la derecha es centro-derecha. ¿Quién es el centro de la centro-derecha de Juntos por el Cambio? Y después, bueno, la reivindicación de lo moderado como un concepto trascendente frente a lo extremo. Y en realidad, ante la sociedad capitalista, creo que la indisciplina social, como la de Jujuy y la de Infinito, lo menciono Jujuy porque lo de estos días, como la de infinitas luchas del pueblo, tienen que ver con la indisciplina, ¿no es cierto? Así que, en fin, todos estos temas del lenguaje creo que son importantes que los tengamos en cuenta. Bueno, me pasé, muchas gracias. Bueno, le damos la palabra a Ricardo Arosti. Bueno, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación, me parece
más que oportuno estar conversando estas cosas. Bueno. Bueno. Sí. Lo que yo hice fue primero ver el título de esta, para ver qué nos pedían. La democracia frente a los avances de la derecha. Y lo primero que percibí es que había una asimetría entre... O sea, la derecha es un actor social, o es una confederación de actores sociales, hay empresarios, hay partidos políticos, hay medios, hay fundaciones, hay embajadas. Uno se lo imagina como un conjunto de actores más o menos coordinados, trabajando en función de un proyecto político. Me costó mucho más imaginarme qué es la democracia, digamos. Y uno se va, le pido disculpas a Eduardo, decir tonterías se las va a corregir él, pero uno se imagina más una serie de cosas que nos han enseñado a lo largo del tiempo sobre lo que es la democracia, desde esa cosa del gobierno del pueblo, una serie de libertades cívicas, que haya elecciones, que haya prensa libre. Bueno, hay como un conjunto de instituciones que estarían representando lo que es la democracia. Es decir, la derecha son actores concretos que están haciendo cosas todo el tiempo. La democracia es un conjunto, sería, digamos, según lo que yo entiendo, un conjunto de instituciones. Ahora, rastreando en el tiempo histórico, tiempo largo, es claro que no hubo siempre democracia, y que en realidad es un artefacto bastante reciente en la historia, que tampoco sabemos si va a durar. Es un artefacto histórico, quiero decir, no es una esencia que llegó sobre la Tierra, porque, digamos, después de algunos episodios del siglo XX, sabemos que la civilización es algo bastante precario, y puede tener retrocesos absolutamente impresionantes. Entonces la democracia también es una cosa que hay un libro extraordinario de Barrington Moore que hizo un esfuerzo enorme por tratar de ubicar el nacimiento y el desarrollo de las democracias en determinadas circunstancias históricas y en determinados cambios económicos, políticos, sociales vinculados a la modernidad. Ahí se armó una cosa, una especie de equilibrio social, le arrancaron a los reyes algunas cosas, hicieron como una especie de cogobierno, y ahí se fue armando una cosa que de a poco le empezamos a poner más adjetivos y la llamamos democracia. Y hay una parte de la academia y el mundo del pensamiento que ha hecho de la democracia una especie de esencia consagrada y permanente, y hay una fórmula, y es una fórmula tan fuerte que se invaden países para instalar la democracia. Así que se ve que es algo sumamente importante. La verdad que en el caso nuestro, en el caso argentino, nosotros volvimos a la democracia, digamos, elecciones, partidos políticos permitidos, no te matan en la calle, hay medios diversos, aunque vamos a hablar algo de eso, pero digamos, volvimos a una serie de rasgos identificados por Occidente como democráticos. La primera cuestión que hay que decir es que en general la democracia renace en América Latina cuando se está instaurando el neoliberalismo a nivel global. Es decir, se terminó la etapa keynesiana de posguerra y entramos en una cosa de todo el poder a los mercados, que es como decir todo el poder a las corporaciones. Y las democracias de América Latina nacen en ese contexto. La vez pasada estaba repasando algo sobre la historia de Brasil, y el desarrollo económico se terminó cuando volvió la democracia en Brasil. Lo que es muy llamativo, pero eso tiene que ver con la coincidencia histórica y probablemente con el deseo de los norteamericanos de que el neoliberalismo sea votado por la gente para decirlo, bueno, vos votaste esto, ¿no?
Digamos, yo siempre traigo acá el ejemplo del sistema partidario chileno, que digamos se agrietó un poquito hace 2 o 3 años, pero la verdad que fue una dictadura del capital sin solución de continuidad, donde se fue Pinochet, dejó armado un sistema bipartidario con una derecha muy derecha y un centro que no tocó nunca la estructura económica dejada por el pinochetismo. Entonces hay una idea de democracia que es que la gente vaya y vote lo que básicamente interesa a los poderes fácticos. Eso es lo que a los norteamericanos les importa mucho que las cosas que se hagan a favor del capital, de las multinacionales, hayan sido votadas por la gente para que se calle la boca. Y están respaldadas por toda la estructura institucional. Ahora, repasando la historia interna de la Argentina, ese era el marco externo. Repasando la historia nuestra, es una democracia más que discutible lo que pasó acá en este sentido. Termina la dictadura militar y se impone el argumento de que la dictadura militar fue una cosa de los militares. Fueron unos uniformados que agarraron la rosada, empezaron a matar gente, secuestraron, hicieron barbaridades. Los militares, no hubo civiles. No hubo civiles. No había civiles en esa concepción de lo que fue la dictadura militar. Desastre, porque impidió una comprensión profunda de qué había sido la dictadura militar como encarnación de un proyecto político, económico y social de transformación de la Argentina. Por algo se pusieron procesos de reorganización nacional. Y eso no lo pensaron los militares, sino los civiles ideólogos de los militares. Nace así entonces la cosa, que los militares son los responsables, bla, 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 y queda impune el poder económico asociado a la dictadura militar. Así nace la democracia nuestra. Cuando Alfonsín cae, y cae producto de un golpe de mercado, no se menciona que hubo un golpe de mercado. Es más, hay radicales que hoy todavía dicen, bueno, los peronistas desestabilizaron a Alfonsín. No se habla del golpe de mercado. Y ahí empieza nuestra democracia, en la cual habíamos puesto muchas expectativas, a mostrar fallas evidentes. El segundo presidente democrático, Menem, una estafa electoral absoluta y total. Se le dice a la población, vótenos por revolución productiva y salariazo. A los 2 meses lo tenemos al Sogaray abrazando a Menem en la Casa Rosada, y empezó un ciclo neoliberal, uno de los más extremos en América Latina. Estafa electoral, es decir, uno dice, pero ¿para qué no están las elecciones? Y después votás y ¿qué pasa? No pasa absolutamente nada. Votás y te jodés y te callás y basta. Eso. Esa es una idea de democracia, como ustedes comprenderán, levemente restringida, casi como una especie de estafa, ¿no? Se termina el menemismo, le explota eso que se había armado en los 90, le explota a De la Rúa se va y dice, me están echando los peronistas de vuelta, es otra cosa. Pero es muy complicado porque lo que se estaba hundiendo era el régimen de dominación que se había creado en la época de la convertibilidad. No tenemos tiempo acá para desarrollarlo, pero es decir, ahí se terminaba un cierto régimen de dominación que se había engullido a los 2 grandes partidos, el Partido Radical y el Partido Peronista. Cae todo eso y empieza el ciclo, después de algunas vueltas, el ciclo kirchnerista, que tiene la virtud de autonomizarse relativamente frente a los poderes fácticos, aunque Cristina, en un momento de extraordinaria aporte, diría yo, a la comprensión de la democracia, dijo en un reportaje, yo tenía el 25% del poder, el 75%, ¿quién lo tenía? ¿La otra fuerza política? No, lo tenían las corporaciones. Lo tenían las corporaciones. Digamos, ¿qué es eso? ¿Qué votamos en democracia? Votamos por el 75% del poder y el resto, ¿dónde está?
dónde se toman las decisiones, dónde se toma el perfil de la sociedad, la distribución del ingreso, cosas importantes para la vida de la gente, parece que se resuelven en otro lado, en otro lado. Gana el macrismo, ahí tienen el 100% del poder, vuelven a tener el 100% del poder, de vuelta es una estafa electoral, quiero decir, El macrismo no dice nosotros vamos al neoliberalismo de cabeza, sino que el macrismo dice vamos a dejar lo bueno y vamos a cambiar lo malo. Una estafa completa porque no se le decía a la población qué cosas estaba votando. Es decir, segunda elección nacional con estafa al electorado. Con estafa al electorado. Y producto de la crisis que genera el macrismo, se abre esta otra etapa política muy compleja, porque es un gobierno que tiene muchísimas dificultades para enfrentar al poder económico, a los poderes fácticos, a las corporaciones, no puede ni siquiera controlar los precios. Y acá ya amplío un poco la mirada y digo, lo que estamos presenciando en este tiempo es cómo funciona todo un régimen de dominación. Porque es un gobierno que está limitado no solamente por los poderes corporativos, sino por el poder judicial y por el poder mediático, que manipula y organiza el pensamiento de una parte importante de la sociedad. Uno no puede comprender cómo un gobierno tan catastrófico como el de Macri termina siendo votado por el 41% de las personas si uno no introduce acá el poder de los medios de comunicación, el poder antidemocrático de los medios de comunicación. Y debo decir que nosotros todavía en Argentina estamos bien, porque hay países de América Latina donde lo único que hay para leer y para escuchar es prensa de derecha. No hay directamente Página 12, Tiempo, no hay nada en el resto de América Latina. ¿Y eso cómo se llama? En la Unión Soviética, con Pravda hubiéramos dicho, partido único, pensamiento único, qué sé yo. En América Latina, como hay 4 diarios, entonces hay pluralismo. ¿Qué es eso? Otra estafa, otro vaciamiento de la democracia. Entonces, terminando un poco con este recorrido, quiero llegar a otro autor norteamericano extraordinario que se llama, o quizás se llamó, Sheldon Wolin, que es uno de los maestros del pensamiento político liberal norteamericano, no de izquierda. Wolin escribió hace unos años un libro que se consigue acá en las librerías y que lo recomiendo fervorosamente, que se llama Democracia, Sociedad Anónima. Él lo escribió en la época de Bush, en los 8 años de Bush, hijo, y el tipo, un liberal norteamericano que cree fervorosamente en la democracia, en las instituciones democráticas, en el debate democrático, en la prensa libre, etcétera, 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 dice, ¿qué es esto que hay en Estados Unidos? Y dice, esto es totalitarismo invertido. Da la explicación de por qué lo llama totalitarismo y dice, acá están gobernando los pastores electrónicos, el complejo industrial militar, los bancos y algún otro actor más, y los partidos políticos norteamericanos son títeres de esos poderes fácticos corporativos. Lo dice de la democracia norteamericana, de la democracia norteamericana. Yo digo, no tenemos tiempo acá, yo voy a ir terminando para hacer una gran teoría de estas cuestiones, pero sí decir que creo que estamos concediendo demasiado en llamar a esto que funciona en la Argentina exactamente democracia. Yo digo, pienso en Jujuy y yo digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se llama eso? Llego, cambio la corte, pongo a mis amigos, pongo a la familia, encarcelo a la oposición, persigo, bla, 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 después cambio la constitución. ¿Qué es eso? Bueno, en la Argentina a eso lo llaman democracia. En Argentina el poder dominante a eso lo llama democracia. Y llama democracia
a la persecución de la líder de los sectores populares, pero aparte al juzgamiento sin fundamento, sin pruebas, sin nada. Llama democracia a que se pueda hacer tan fácil un atentado que la van a sacar hiperbarata los que hicieron concretamente el atentado, pero todos los que armaron el atentado quedan completamente libres y sin investigación alguna. Y ese es un mensaje a todos los que queremos cambiar algo en Argentina. Mirá lo que le hacemos, no a vos, a la líder de todos ustedes. Así que yo creo que es un problema profundo conceder que esto es democracia. Tampoco diría que es una dictadura, pero entre decir que no es una dictadura y decir que esto es democracia, creo que hay un paso muy importante. Y me parece, para cerrar, que frente a un actor que juega en todos los terrenos de la vida social, en el terreno económico, en el terreno comunicacional, en el terreno jurídico, en el terreno de las ideas, en todos los terrenos, que es la derecha realmente existente en la Argentina, si uno quiere equilibrar eso para que haya democracia, tiene que construir un actor social eficaz, capaz de pelearle en todos esos terrenos una hegemonía que es muy estruendosa a esta altura de las cosas, incide mucho sobre todos nosotros y que estamos, bueno, tratando de preservar con las fuerzas que tenemos, pero es evidente que es necesario repensar todo esto porque el hecho de la multidimensionalidad de la derecha es algo que no se puede contestar exclusivamente desde el terreno político partidario. Hace falta un proyecto mucho más complejo que simplemente ir a elecciones, ganar y, por ejemplo, sacar la ley de medios para que un juez te la anule. O sea, hiciste todo eso para que un tipo de cuarta te diga, y eso tampoco lo podés implementar. O sea, es evidente que acá hay una fantochada en la cual no queremos participar y que esto deje de ser una democracia de chiste y empiece a ser una democracia en serio. Bueno, primero aclaramos la voz porque Ricardo nos dejó. Bueno, muchísimas gracias por tanta concurrencia. Yo vi el público y dije, se equivocaron. Así que muchísimas gracias. Y sobre todo por habernos juntado acá, gente que queremos tanto. Y que nos queremos y nos respetamos mucho. 40 años de democracia, es verdad. Tenemos una democracia mostrenca, democracia a medias, sobre todo que configuraciones zonales, con configuraciones de poderes, hay poderes que efectivamente están mucho más deteriorados respecto de la buena caligrafía democrática inventada, por lo menos en 1789. Es cierto, la democracia es una invención burguesa, ¿qué le vamos a hacer? Es una invención burguesa. Fin del antiguo régimen, inexistencia de lo que es el derecho individual, marche preso por cualquier cosa, y le viene, bueno, ese hito. 1789 está presidido por otras formas. Las reformas que había en Inglaterra llevaban, siempre se dijo, Inglaterra nunca hizo una revolución enérgica, pero ha hecho modificaciones, ¿no? Sin embargo, evidentemente es un hito planetario. Y esa invención de la democracia, obviamente tiene yo diría, tiene un cauce que me parece que es inexcusable y que es indiscutible. El cauce liberal. El cauce liberal. Es lo que corresponde al modelo de creación que viene enhebrándose desde antes. Uno podría decir que hay elementos que nutren esa idea que viene desde los filósofos, la ilustración, etcétera, etcétera. Venos aquí, frente a una democracia que se inventó con muchas dificultades, una democracia que por otra mente, del otro lado, desde el punto de vista representacional excluyó a las mujeres.
vamos a decirlo, vamos con el panfleto de es una democracia que reinventa el patriarcado de una manera extraordinaria. El orden jurídico del Estado moderno es patriarcal por donde se lo mire. Espero que los varones digan otra vez. Pero es así. El orden jurídico es un orden patriarcal. Es tan notable su ordenamiento que efectivamente a veces no hace diferencias respecto de los sacudones que se dan internamente. Una podría decir, el liberalismo ha sido tan fuerte, tan potente, que Marx lee religiosamente a Adam Smith y a Ricardo, ¿no? Y ahora quiero venir más al presente. Entonces, tenemos una dificultad, yo diría, vertebral de la democracia desde su propia concepción, desde su origen, desde su clasificación nosológica de clase. Ahora, se ha permitido ampliaciones, restricciones y, por supuesto, desapariciones en órdenes muy dramáticos, frente a los cuales en esa pérdida total del sentido, nazifascismo, obviamente decimos que alivio, que venga la democracia, ¿no? Esta es la cuestión, con todas sus averías y dificultades. Uno puede decir que de repente el estado de bienestar social hizo una ampliación, se vio obligado. El estado de bienestar social es un invento liberal, no es un invento del socialismo, obvio. Pero estábamos en una época interesante, en que los propios liberales recurrían al Estado. Yo voy a recordar esto, ahora vengo para el presente. Porque acá hay una especie de cancelamiento del liberalismo. No nos cuenten que son liberales. ¿Dónde están los liberales? En el mundo cambiemita. ¿Dónde están? Esto es impresionante. Yo vivo diciendo que a los cientistas sociales nos esperan muchos desafíos, pero uno de los desafíos es efectivamente hacer otro, yo diría otras categorías. No nos bastan las categorías que tenemos. Yo creo que es un exceso llamar neoliberales a los tipos que han secundado un cancelamiento del orden liberal. Porque al final, como es diástole y sístole, el liberalismo, en la Argentina le debemos una integración extraordinaria de la capacidad liberal, estatizada, hegemonía, con la educación pública y la salud pública. Son inventos de los liberales argentinos, siempre medio mediocres. Nunca decididos a cosas desafiantes. Quiero decir que los liberales en Argentina son muy diferentes de los liberales de Uruguay. Los liberales de Uruguay inventaron una fórmula que nunca tuvimos nosotros, que son los liberales radicalizados. Don Pepe Valle y Ordóñez, el Partido Colorado y su fracción liberal eran casi socialistas. Inventaron algo extraordinario, el Estado laico. Por eso las instituciones en Uruguay no tienen ni un crucifijo ni nada simbólicamente apropiado a la confesionalidad. Inventaron la desacramentalización de la vida. Inventaron el divorcio vincular en 1907. Lo ampliaron en 1910. Lo ampliaron más todavía en 1912. Nosotros tuvimos divorcio vincular gracias al peronismo, 1954, cancelado por la Revolución Libertadora en una suspensión sine die. Vean ustedes lo que es nuestra democracia. Porque sí hablamos de la edad del medio que de un plumazo la sacaron, pero tenemos que recordar que en este país se han revocado derechos personalísimos, como el divorcio, con un decreto. Perdón. En este país se ha eximido de la vida empírica una constitución, la de 1949, sin un acto. Hubo después una constituyente, pero el acto de defenestración de la constitución de 1949, acá hay seguramente muchos compañeros abogados. Y deben saber que no hay un acto a la altura de la defenestración de una constitución.
Ahora, estoy segura de que nuestros abogados aquí presentes, siquiera ustedes saben cómo se da historia del derecho en nuestras facultades. Se da muy mal. Y se da muy mal en serio, no solamente porque le cuesta incorporar la perspectiva de género, le cuesta incorporar que el derecho es dinámico como la vida, porque ahí hay una posición de establishment, de segura circunstancia de estabilidad del derecho, es la idea más de derecha que existe. Estabilidad del derecho. El derecho ha cambiado muchísimo, pero nocionalmente se sigue haciendo un inculcamiento de que el derecho es eterno. Me fui un poco lejos, pero bueno, ya voy a terminar. Lo que quiero decirles es que hay un cancelamiento del liberalismo y esto nos obliga a la gente que hacemos ciencias sociales, humanidades, a ver qué repertorio elegimos. Porque es evidente que las combinaciones son muy disímiles. Uno podría llamar neoliberal a Bolsonaro. Es imposible. ¿Qué tiene de neoliberal Bolsonaro? Sí, su sagrada disposición de la privatización, la responsabilidad absoluta y total del mercado en nuestras vidas, un desplazamiento completo de lo que serían las posiciones relativas de obligaciones estatales, salvo, obviamente, lo que ha hecho saben que ha perseguido gente en relación a perseguido profesoras, profesores, tengo algunas profesoras amigas, perseguidas por la incorporación de la perspectiva de género en sus clases. Sí hay cosas peores, evidentemente, en el mundo. Vengo de Chile, acabo de llegar hoy de Chile, estuve con compañeros muy queridos, con los compañeros de dos comunas, la de Mancul y la de Recoleta, que están en manos de dos compañeros muy interesantes. Y bueno, ahí también se percibe la tragedia transhistórica de una estabilidad de la ultraderecha siempre. Claro, ahí una se compara y dice, bueno, tan mal no estamos. Porque es impresionante. Voy a contar otra que no es una anécdota. Y cómo son las cosas. Por muchos años yo daba clase, iba a Chile a dar clase, daba un seminario en la maestría de estudios de género de la UChile. Y fui como 6-7 años. Inclusive me he dado cuenta ahora de que gente que está arriba en el poder ha sido alumna de una en esa maestría. Y acabo de saber algo terrible. Una tesis de esa maestría, defendida en el 2009, el año pasado, casi a fin de año, fue objeto de una denuncia por parte de varios grupos de derecha, porque el alumno en cuestión había hecho una tesis sobre pedofilia. Y la derecha pensó que era obviamente una exaltación de la pedofilia. Es exactamente como la dictadura. Veía un libro rojo y sabía que eso era peligroso. Esa anomalía salvaje, ¿no? Es una anomalía salvaje, ¿no? La suerte de analogía, ¿no? El rojo es rojo. ¿Saben lo que ocurrió, no? Se le crea una situación jurídica, judicial. La pobre directora la conozco muchísimo, lamento no haberla podido ver. Ha estado con una depresión tremenda, la querían exonerar, pidieron la exoneración, solicitaron la revisión, escuchen bien, se solicitó la revisión, las dos universidades, tanto la USACH como la Chile, pero la Chile se comportó muy bien y el rector dijo de ninguna manera. Pidieron todos los programas y el alumnado y el profesorado hubiera estado incursa, ¿no? De la formación en la maestría de género.
Hay una maestría que se da compartida en Humanidades y Ciencias Sociales, y también en la USACH no llega a ser una maestría, pero hay 2 cursos de posgrado que tienen que ver con estudios de género. ¿Se imaginan ustedes si eso no es una intervención fascista? No podemos reducir. Es cierto que a veces redundamos, quién sabe, tal vez en una falta de creatividad, de llamar de manera hipérbole y fascista a todo aquello que es fascista. Entonces, quiero ir cerrando para decirles que el mundo está complejo. Eso no nos consuela. Pero sí está peligroso. Está peligroso. Lo vemos acá, concretamente. Hay amenazas graves. Una candidata a presidenta acaba de decir que es inútil tener un Ministerio de Educación, con lo cual revela la potencia letrada de la candidata. Lo ha dicho en serio. De la misma manera que le parece inútil sostener el Ministerio de Salud. Esto es, no lo dice solo ese pajarraco raro que ha sido engordado. Lo dice gente del común de ellos. Por lo tanto, eso es lo que preocupa, por eso hay que hacer todo lo posible y más. Es cierto, siempre parece que vivimos con el mal menor, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Pero yo soy vieja y he vivido, tengo que casi que decir, menos mal que tengo el mal menor. Porque ahora hace 40 años, bueno, me exilié 8 años y tal, que digo, bueno, tenemos una democracia mostrenca, con retrocesos muy graves, con fórmulas que provinieron del propio peronismo. La caída neoliberal del peronismo es una catástrofe, ¿no? Pero bueno, sorteamos y surfeamos y tal. Y no es consuelo gigante, pero de todas maneras lo que quiero decirles es que el mundo ha girado hacia la extrema derecha. La derecha se ha hecho ultrista. Si estuviera vivo nuestro querido Di Tella, que ustedes saben que es una persona a quien yo quería mucho, con el que podíamos disentir, discutir y al mismo tiempo coincidir mucho, él siempre reclamaba un verdadero centro en la Argentina, recuerdan eso. No hay centro en la Argentina, decía él, y no dejaba de tener razón, ¿no? Entonces, de alguna manera abogaba por un centro, decía, un estilo, una estirpe liberal, algo que se compadezca con, en fin, una cierta unción a ciertos principios elementales republicanos en de veras. Pero yo lo que quiero decirles que fíjense lo que está ocurriendo. 3 minutos para cerrar. Fíjense lo que ocurrió en Hungría y permanece. Orbán sigue siendo popular todavía en Hungría. En España, aproxímense a lo que es el programa de Vox. Es divertidísimo. Para salirse así una noche fantasmática, en vez de ver Netflix, vayan y busquen el programa de los 100 puntos de Vox. Don Santiago, que además, ustedes saben que hace relación íntima con el PP, no tiene ningún problema. Hay por lo menos, creo que son como 8 provincias españolas, unidades en las que son pareja el PP con Vox. Pero creo que lo más triste de todo es Italia, con Giorgia Meloni. ¿La escucharon hablar a Giorgia Meloni? Sí, ¿no? Es impresionante, ¿no? Yo recuerdo un discurso de Meloni justamente cuando le invitaron en esa especie de internacional ultrista, en la que ella alegó, porque además habla muy bien y habla muy bien en español, ella ha sido militante fascista. A ver si nos vamos a poner de acuerdo esta vez. Su partido a los 15 años era el grupo llamado neofascista. Saben que ahora, siendo primera ministra, no tuvo ningún problema en celebrar el aniversario de la famosa la marcha de las camisas negras, ¿no? Y lo festejó. Italia, que fue el lugar donde el PCI parecía que era, más allá de todos
de todas las circunstancias que podamos poner, las adversidades, las banderillas que le podamos poner, pero era el PCI, era el avance impresionante de la izquierda sobre Occidente a través de inclusive una refracción de sentidos completamente democráticos, porque era electo. El PCI tenía... ¿Dónde está Italia? Qué impresionante, ¿no? Y ahora la tienen a Meloni. Es cierto que las figuras de Italia hay algo que también hay que analizar profundamente, los cambios de la cultura. Berlusconi era la misma marrachada. Bueno, parece que es un estilo, ¿no? Mussolini era un espléndido actor, mal actor, pero bueno, era un actor. Y lo de Meloni es impresionante porque inclusive estoy sabiendo que ahora está por mandar unas leyes muy draconianas, tremendas, que tienen que ver, para cerrar. La hipernovedad de las extremas derechas es que se han tornado extremas derechas. La otra hipernovedad de las extremas derechas es que han construido algo programático de lo que antes era una acción individual, capilar, individual. La gente conservadora y reaccionaria era homofóbica, detestaba a las feministas, era transfóbica, lesbofóbica, etc. Ahora han construido programas de gobierno. Esta es la novedad. Se reconoce rápidamente la extrema derecha, sí, por su sintonía fina con los temas históricos de la extrema derecha, ¿no? Pero sobre todo con la novedad. Van a ver la imprecación contra las feministas, contra los desviados sexuales. Imaginen ustedes lo que significa en sus repertorios, nada menos que tolerar que haya algo más que varón y mujer. Intolerable, como dice Meloni en un discurso. Solo hay varón y mujer, solo hay una familia constituida como Dios ha querido. Me pongo estrictamente tan acting y ridícula como ella, pero no hay ninguna forma más interesante de transmitirles que esos son peligros reales, porque Giorgia Meloni es la primera ministra de Italia. Por favor, liberémonos de primeras altas magistraturas tipo Giorgia Meloni. Bueno, le damos la palabra a Sabina Pérez. Muchas gracias. No voy a poder divertirlos tanto como voy a hacer. Imposible. Bueno, muchas gracias por la invitación. También es un gusto tener tanta gente escuchándonos y compartir con amigos, colegas con quienes nos hemos cruzado en muchas ocasiones en los últimos años. También, después de la invitación, me puse a pensar cómo abordar, ¿no? este tema. Y recordé que me pasé parte del verano leyendo el libro de Pablo Stefanoni que se pregunta si la rebeldía es de la derecha. Y ese libro de Pablo, que recomiendo muy especialmente, es un libro que nos trae esto que contaba recién Dora, ¿no? La capacidad de la nueva derecha de articular posiciones que uno podría pensar no son articulables. Por ejemplo, la que tiene que ver con la ecología, ¿no? E inclusive con el movimiento de defensa de los derechos gay. ¿Por qué? Por el enfrentamiento en Francia que la población musulmana tiene con los homosexuales. Eso ha hecho, digamos, que el movimiento gay, una parte del movimiento gay, se abroquele en contra de la inmigración, ¿sí? Y con una posición de derecha. Entonces, yo creo que lo que está pasando en Europa hoy, lo que está pasando en Francia, no solo en Jujuy, ¿no? Lo que está pasando en Francia, lo que ha pasado con la derecha, con la nueva derecha, con la alt-right, como se le llama, creo que es un
un faro que debería alertarnos sobre lo que podría pasar aquí también, ¿sí? Dicho esto, pensaba que una vez que uno repudia, ¿no? Porque realmente es muy difícil escuchar declaraciones xenófobas como las que estamos escuchando en la última semana, ¿no? En contra de los extranjeros, entre comillas, que son residentes, la mayoría de ellos, que vienen a estudiar en nuestras universidades o a usar el sistema de salud. Una vez que uno rechaza eso, rechaza el negacionismo, rechaza las manifestaciones patriarcales, rechaza el intento de magnicidio de nuestra vicepresidenta, creo que lo que está pasando con este crecimiento de la derecha debería, un poco como nos plantea Stefanoni, interpelarnos. Porque en algún sentido el avance de la derecha es un retroceso de la izquierda. O de la centroizquierda, ¿no? Cada vez me gusta menos hablar de progresismo a mí, porque como hay neoliberales, progresistas, uno ya finalmente no sabe de qué lado está. Pero efectivamente creo que debería ser un motivo para interpelarnos porque hay algo que nosotros estamos perdiendo, hay algo que hemos perdido, hay algo que este sector móvil, como figuraciones galácticas, nos ha hecho de alguna manera retroceder. Y entonces recordaba algunos trazos de nuestra historia reciente, algunos que fueron nombrados aquí. Uno de ellos es el avance de la derecha durante los años 90, ¿no? Un periodo invisibilizado, un periodo gobernado por el peronismo, hay que decirlo, neoliberal, que implicó una reestructuración fatal de la matriz política, cultural y estatal de nuestro país, que los gobiernos de centroizquierda, de Néstor y de Cristina, hicieron, yo creo, un enorme esfuerzo, junto obviamente con las luchas populares, para revertir, pero mi hipótesis es que no pudieron hacer lo suficiente. Y no pudieron hacer lo suficiente, es algo que no lo digo yo solamente, quienes han trabajado, por ejemplo, sobre todos los derechos que recuperó el kirchnerismo en relación con la precarización del empleo que se produjo durante los años 90. Hubo una parte que el kirchnerismo pudo resolver y otra parte que no pudo. Es decir, no le alcanzó el tiempo, por decirlo de alguna manera, la embestida fue brutal, como decía, 95% podía gobernar la presidenta en ese momento y el resto no. Y yo creo que hay que detenerse un poco en esa época, un poco más en esa época, y hablar también, aunque no nos cueste, ese peronismo ortodoxo, como algunos suelen decir, que trazó una estela, yo creo que muy complicada de borrar, sobre todo para quienes trabajamos en el Estado, todavía trabajamos en el Estado, asistimos a esas dificultades enormes. Entonces, volviendo un poco a lo que planteaba, creo que Ricardo, y también Dora, hay algo de esta derecha en Argentina que es el ataque a lo que queda del estado de bienestar. Esa oposición furiosa a todos aquellos que perciben algún beneficio del estado benefactor, de lo que queda de ese estado benefactor, ya sea a través de la educación, de la salud, que es comparado con cualquier país de América Latina. Yo he estado hace poco en Canadá, incluyendo a Canadá, es impresionante la diferencia entre lo que se ofrece en este país en cuanto a sistema sanitario o educativo gratuito a lo que se ve en otros países de América Latina y otros países que son de América del Norte. Entonces, yo creo que hay que estar atentos a esa dimensión, a toda la narrativa y el discurso y las acciones que están dirigidas a terminar con lo poco que queda del estado benefactor. Si uno atiende
al discurso de los cambiemitas, como dice Dora, pero también al de Milei, hay un permanente ataque, ya sea por planeros, por piqueteros, por los que cayeron en la educación pública. Hay una cantidad enorme de frases que nos conducen a ver al Estado como un problema. Y eso tiene un antecedente en los años 90. Y empieza con el fin del gobierno de Raúl Alfonsín, cuando se empiezan a objetar las empresas de servicios públicos, que hoy privatizadas nos traen los problemas que nos traen, ¿no? Contemos el de Sur en el verano, el desastre que es esa empresa contratista. Por otro lado, también quería destacar de ese periodo que fue un periodo negacionista. Fue un periodo de los años 90, ¿no? En que luego de los indultos y a pesar de las luchas de los organismos de derechos humanos, de las madres, de las abuelas, etc., no se pudo avanzar con ningún juicio, ¿no? Por delitos de lesa humanidad, cosa que comenzó a suceder sobre finales de la década del 90, en estos juicios por la verdad, y luego con la llegada de Néstor Kirchner al poder, que efectivamente comienza con los juicios que aún perduran. Pero, como decía Ricardo, quedaron muchos afuera: jueces, fiscales, empresarios, un montón de gente que no pasó por ese proceso. Por eso creo que la derecha se alojó en estos otros sectores y fue buscando el momento, cobró nuevos bríos. A partir del 2002 comienza el PRO, ¿no? Como partido. La crisis del 2001 da origen al kirchnerismo y también da origen a Cambiemos, son simultáneos. Y recordaba que sobre el comienzo del gobierno de Macri, se me ocurrió hacer algo que después abandoné porque me encontraba con seres realmente muy difíciles de tolerar. Ustedes saben que yo llegué al Ministerio de Seguridad en parte porque me dedico hace muchos años a estudiar las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas. Y me llamó mucho la atención ese movimiento que se produce sobre finales del 2015, el último año del gobierno, que finalmente fue el último año del gobierno de Cristina, de estos intentos de reconciliación. Hubo encuentros en la UCA, promovidos por Casareto en su momento, que reunieron a personas como, Arturo Larrabure, ¿no? El hijo de Larrabure, Norma Morandini, Graciela Fernández Mejide, y aparece ahí un personaje que hoy ocupa una de las tres bancas de Milei, que es Victoria Villarruel, que escribió un libro que se llama Los Otros Muertos, que es sobre el terrorismo guerrillero de los 70, que luego fue convertido en un documental que produjo Abelluto, que también había producido el secretario de Cultura del gobierno de Macri y luego ministro de Cultura del gobierno de Macri, que también produjo el documental que se llama El Diálogo, que es un diálogo entre Graciela Fernández Mejide y Héctor Leis, un ex montonero arrepentido, exiliado en Brasil, sin juzgar, digamos, obviamente los procesos reflexivos que tienen las personas después de atravesar situaciones traumáticas. Los dos se juntaron para criticar la política de derechos humanos del gobierno de Néstor y Cristina. Abelluto, como les decía, fue el que produjo, fue el que financió ese documental. Yo seguí esos grupos en el 2016, que estaban ansiosos porque el gobierno de Macri frenara los juicios por delitos de lesa humanidad, diera prisiones domiciliares, en fin, hiciera una serie de cosas con quienes estaban detenidos, procesados, condenados, muchos de ellos. Este avance de estos grupos, entre los cuales estaba Victoria Villarruel, militares que ya estaban retirados, que habían sido parte de una junta de generales, en fin, no voy a dar mucho más información sobre el personaje que había participado de Tucumán, del Operativo Independencia, en fin, toda una serie de personajes bastante nefastos. Avanzaron,
llegaron a la corte con el 2x1, ¿no? Y finalmente esa gran movilización popular de mayo del 2017 frenó todo el empuje que había puesto todo este sector a favor del negacionismo. Bueno, ese grupo se reconstituyó y apareció vinculado con Milei, con Píparo, que también es un personaje bastante especial. Lo que quiero decir es que hay continuidades, es decir, hay continuidades. Estos grupos se visibilizan, luego emergen, creyeron que con el gobierno de Macri iban a poder conseguir cosas que no consiguieron, por eso empezaron a buscar otras alianzas, otras formas de llegar al poder. Es decir, hay algo que no es nuevo en esto, hay algo nuevo, pero hay algo que no es tan nuevo. Es nuevo el personaje caricaturesco, ¿no? Que tenemos en Libertad Avanza, parecido al caricaturesco, bueno, vos mencionabas ahora, ¿no? A la italiana, a Bolsonaro, a Trump, ¿no? Que son personajes absolutamente grotescos, claro, que rozan lo grotesco. Y hay, creo yo, sí, un movimiento en el sentido de que los medios de comunicación, muchos periodistas, cuyo sistema algún día habría que hablar, también parte de los 40 años de democracia, cómo funciona el sistema de medios, la precarización de los periodistas y toda una serie de cosas que a veces no se ve. Hoy están habilitados a decir, afirmar cosas que hace 20 años para nosotros habrían sido absolutamente descabelladas. Es decir, lo nuevo para mí es la habilitación a poder decir cosas que hace tal vez menos años hubieran sido imposibles de tolerar, inclusive para los periodistas que están sentados escuchando las cosas que se dicen. Y hay otra cosa que quiero decir que tampoco es nueva, a pesar nuestro, a pesar de todos nosotros, y es que en ese proceso de retracción del Estado benefactor, insisto, pese a los esfuerzos de restaurarlo, restablecerlo, que se hizo durante todo el periodo kirchnerista, y también nos consta, a Dora y a mí, ¿no? Que se hizo también en este gobierno, a pesar de que hay cosas que no se ven, pero todo lo que fue la respuesta a la pandemia, en fin, ahí hubo un interés y una política de cuidado, ¿no? De poner cuidado por encima de todo. Eso hizo que, lamentablemente, desde el año 2002 al menos, no deja de crecer la tasa de encarcelamiento en Argentina, ¿sí? La cantidad de población penitenciaria se duplicó en los primeros 20 años, y también se duplicó la cantidad de fuerzas de seguridad que hay en Argentina. Con lo cual, ha habido un proceso de hecho de securitización, como se le suele decir, en nuestro país, a pesar nuestro, yo creo que inclusive a pesar de los gobiernos que tuvieron que tomar la decisión de ampliar la cantidad de efectivos de las fuerzas de seguridad en todas las provincias y las fuerzas federales, construir cárceles para poder mejorar las condiciones de quienes están presos. Es decir, no es nuevo eso, lo que es nuevo es la defensa, ¿no? De ese mecanismo como mecanismo de gobernabilidad, que es lo que está pasando finalmente en Jujuy. Eso sí creo que es nuevo. Entonces, la pregunta que yo me hago es, y que bueno, quiero compartir, es ¿qué podemos hacer frente a esto, ¿no? Y yo creo que hay una dimensión a la que nosotros como centroizquierda o izquierda, no sé, si nos queramos ubicar, deberíamos apelar a ese movimiento, que es reconectarnos con las condiciones sociales de existencia, reconectarnos con grupos sociales que no piensan como nosotros, porque yo no estoy tan segura de que este movimiento a la derecha sea solo producto de ciertos liderazgos. Yo creo que hay ciertas condiciones sociales de existencia, inclusive las que dejó la década de los 90 en Argentina, que afectó profundamente la subjetividad, que hizo que generaciones todavía hoy, la economía popular es un poco el resultado de eso, no puedan acceder a un trabajo formal y probablemente no accedan a un trabajo formal en el futuro, o no puedan acceder a un trabajo
digno, ¿no? Ni siquiera formal y digno. Entonces, yo creo que hay que avanzar en esa dirección. Si uno habla con las jóvenes generaciones, la percepción que ellos tienen del Estado no es la misma que tenemos nosotros. Algunos sienten que el Estado no les da nada, porque ya hay muchas cosas que las vienen recibiendo desde hace mucho tiempo, como la educación pública, la salud pública. Entonces, bueno, ¿el Estado qué me da? A mí no me da nada porque ya hace tanto tiempo que viene dando eso, que no hay nada nuevo que me esté dando. O lo ven como un factor invasivo, como algo que les saca pero no les da, o que no reparte lo suficiente. Es decir, hay una desacreditación del rol del Estado, que yo creo que es lo que más deberíamos proteger, ¿no? Esa función del Estado redistributiva, que es pura y exclusivamente a lo que viene el gobierno neoliberal, liberal conservador, como lo queramos llamar, o reaccionario, como lo querramos llamar, esperemos que no venga, pero vienen por eso, o sea, vienen por el control claramente del Estado, que es lo que habilita la democracia. Para ir cerrando, yo creo que la democracia, justamente porque no es un artefacto, porque es parte del proceso histórico, es flexible. No sé si es frágil a esta altura de las circunstancias, es flexible. Puede ser que se acabe dentro de 100, 200, 250 años, pero por ahora parece que es el régimen que nos gobierna y el que preferimos, ¿no? Hemos descartado otros, hemos descartado la monarquía, hemos descartado otras formas de gobierno, pero es realmente flexible. En estos 40 años yo creo que los sectores concentrados han encontrado la manera de concentrar aún más su poder, de acumular aún más, de conquistar sectores del Estado, como es el Poder Judicial, que facilita, ¿no? esa concentración. Por eso creo que lo que nos queda es reconectarnos y articular nuestras posiciones con estas nuevas generaciones, con la vida que ellos llevan, con sus subjetividades, con la relación al trabajo, con la relación al consumo, que es otro gran tema de este sistema en el que estamos, para poder encontrar nuevas categorías, Dora, porque creo que efectivamente coincido plenamente con vos, las ciencias sociales están para eso, hay que pensar nuevas categorías y creo que hay que pensarlas en relación con ellos y ellas, ¿no? Y me refiero a todas las clases sociales, no estoy hablando de los sectores, solamente de los sectores más empobrecidos, también de los sectores medios, que se sienten bastante desencantados con el mundo en el que viven. Así que bueno, este es mi aporte. Bueno, Rini. Bueno, muchas gracias Juan Carlos, muchas gracias por la invitación. Una alegría estar aquí conversando un poco con los compañeros, las compañeras. Yo iba a empezar por un poquito más atrás para llegar rápidamente a los problemas que nos preocupan hoy en la Argentina. Porque la verdad de la milanesa es que, a pesar de que en un sentido muy importante, como fue dicho aquí, la democracia es un invento de la burguesía, la democracia es un invento post-1789, la democracia es una conquista, como decía Rosa Luxemburgo, contra los poderes de los pueblos, de los proletariados, de las clases dominadas en los tiempos de lo que solemos llamar la modernidad. La verdad de la milanesa es que los que inventaron la palabra democracia no fueron ni los modernos, ni los revolucionarios franceses, ni Rosa Luxemburgo, sino los viejos y queridos griegos. Democracia es una palabra griega y cuando la decimos hablamos un poco griego. Y la verdad es que no sabemos muy bien qué es lo que los griegos pensaban sobre la democracia. Yo tengo la sospecha de que la mayor parte de los griegos, los artesanos griegos, los campesinos griegos, pensaban bien de la democracia, que era un sistema político que les permitía discutir en el espacio público, abierto, en el ágora de la ciudad, intercambiar ideas, poner en disputa intereses, decidir entre todos a través de la argumentación y después del voto las decisiones que debían tomar el gobierno de la ciudad. Les dio mucho poder al demos, al pueblo, la democracia que inventaron los antiguos griegos. The little problem is
que los artesanos y los campesinos griegos no sabían escribir y por lo tanto no nos dejaron escrito en ningún lugar, si pensaban bien de la democracia como yo sospecho. Los que sabían escribir eran los filósofos, que pensaban mal de la democracia. Pensaban entre mal y muy mal de la democracia. El más importante de todos ellos, de nombre Aristóteles, la ponía, como recordarán los más memoriosos, del lado de los regímenes corrompidos, injustos, inadecuados de gobierno de la cosa pública. Y esto por dos razones. Hay una que Aristóteles dice expresamente. Aristóteles dice, en nombre de ser el gobierno de todos, la democracia termina siendo, puesto que en todas las ciudades conocidas la mayor parte de todos es pobre, el gobierno de clase de los pobres. Y entonces es simétricamente mala a la oligarquía. Así como la oligarquía está muy mal porque es el gobierno de los ricos, la democracia está muy mal porque es el gobierno de los pobres. Y si uno le fuera a decir a Aristóteles, bueno, Aristóteles, ¿qué tiene de malo? Si los pobres son la mayoría, pues está bien, ¿no? Aristóteles nos respondería, no. Conmigo no te hagas el peronista. El problema es conceptual. Desde el punto de vista conceptual, un buen régimen de gobierno es uno que mira el bien común y no el bien particular de clase, ni de los pocos ricos, ni de los muchos pobres. A los griegos no les gustaba el gobierno de clase de los pobres, que llamaban democracia. Y la segunda razón por la que la democracia no les gustaba ni un poquito, lo explica muy bien un gran historiador argentino contemporáneo que viene escribiendo desde hace muchas décadas y muchos libros sobre la cuestión de los antiguos griegos, que se llama Julián Gallego, que en un libro notable que se llama La anarquía de la democracia, dice, el principio mismo sobre el que se sostiene la democracia, que es el principio de la soberanía popular, supone que no puede haber poder más grande que el de la decisión del pueblo reunido en asamblea y decidiendo a partir de la argumentación. Ni las leyes escritas de la ciudad, ni las tradiciones, ni las costumbres, ni la constitución. Si de verdad somos democráticos, es decir, creemos en el poder, Karatos no es gobierno, Karatos es poder. Si de verdad estamos dispuestos a darle el poder al pueblo, lo que el pueblo decide debe ser lo que valga más, ¿no? Y nadie está dispuesto a concederle tanto al pueblo porque eso es un despelote. Ese es el principio mismo, sino el perfecto sinónimo de la anarquía. Y la verdad, cuando uno mira la historia de la palabra democracia a lo largo de los 25 siglos que lleva de militancia en los lenguajes políticos de Occidente, durante por lo menos 24 de esos 25 siglos, quizás todavía un poquito más, la palabra democracia fue una mala palabra en los lenguajes políticos de Occidente, por lo menos en los lenguajes políticos dominantes de Occidente, porque siempre arrastró consigo esa doble connotación negativa. En cualquier autor que encontremos del siglo que ustedes quieran, entre el siglo 5 a.C. y el 19 e incluso comienzos del 20 inclusive, la palabra democracia supone el gobierno de las mayorías incultas y despreparadas y el despelote social. ¿Cuándo la palabra democracia se vuelve universalmente para los poderosos y para los no poderosos, para los ricos y para los pobres, para las derechas y para las izquierdas, una buena palabra de los lenguajes políticos? Yo diría que no antes de la final de la Segunda Guerra Mundial, cuando la palabra democracia empieza a querer designar lo contrario de lo que dicen palabras como Hitler, palabras como Stalin, o a la salida de las dictaduras de los años 70 en América Latina, las palabras Pinochet o Videla. Quiero decir, recién cuando la palabra democracia empieza a querer decir lo contrario de lo que habían dicho, la palabra totalitarismo, por eso es tan interesante la provocación de Walling a la que se refería Ricardo, que replica la del viejo y querido Marcuse, que ya se había animado a llamar totalitarismo a la sociedad liberal, a la sociedad abierta, ¿no? Marcuse había tenido la osadía de llamarla un totalitarismo de mercado, igual que Walling, ¿no? Bueno, cuando la palabra democracia empieza a querer decir lo contrario de lo que dice la palabra totalitarismo o la palabra dictadura, entonces se convierte no solo en una buena palabra, sino en una palabra casi obligatoria de cualquier conversación política, al punto de que desde hace unas cuantas décadas nadie puede ingresar a una discusión política sin empezar por aclarar que él o ella está del lado de la democracia, ¿no? Y así hemos escuchado calificar como democráticos para darles legitimidad en nuestras discusiones a posiciones que manifiestamente no lo son.
que para eso la democracia ya no tenía que ser lo que había sido para los viejos y queridos griegos. Ya no podía ser la discusión del pueblo reunido en las plazas, discutiendo, argumentando, contraponiendo valores, principios e intereses para discutir, para decidir en común el rumbo de la vida social. No llamamos democracia a eso nosotros. Casi podríamos decir que desde hace un buen rato llamamos democracia a un sistema que se ocupa muy bien de que el pueblo no esté allí tomando las decisiones. La democracia es un gobierno en nombre del pueblo, no del pueblo, y el camino para eso lo habían preparado a fin del siglo XVIII los grandes constitucionalistas norteamericanos, Hamilton, Madison, Jay, esa muchachada, ¿no? En ese documento extraordinario del gran republicanismo liberal moderno, que son los papeles del federalista, que es un texto formidable, profundamente antidemocrático, donde leemos por primera vez, formulado de manera muy sistemática, el principio de que el pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes. Y después se va a la casa a ver Netflix. Ese documento lo leyó bien acá la muchachada de la generación del 37. Y en particular, el bueno de Juan Bautista Alberdi, que lo convirtió en el principio fundamental de sus bases y por lo tanto de la Constitución Argentina de 1853. Y es en la clave de esa Constitución Argentina, cuyo preámbulo, recordemos, no se cansaba de repetir el doctor Alfonsín en sus actos de campaña, ¿no? en 1983, es en la clave de ese liberalismo fuertemente antidemocrático de la Constitución del 83 que pensamos la idea de democracia desde el 83 para acá, ¿no? Es una democracia sin el pueblo como sujeto efectivo de las decisiones, sin el pueblo como sujeto efectivo de las discusiones, sin el pueblo participando de manera deliberativa y activa, como dice una filósofa británica que a mí me gusta mucho, que se llama Carol Pateman, ¿no? Participación deliberativa y activa de los ciudadanos y las ciudadanas en los asuntos públicos. Minga de participación, representación y a ver Netflix. A cambio de eso, lo que la democracia, desde el modo en que la pensaron los constitucionalistas norteamericanos hasta los modos en los que se la articuló en la segunda mitad del siglo XX y desde entonces para acá, lo que la democracia garantiza a los ciudadanos y a las ciudadanas es un conjunto mínimo de libertades y de derechos que, como decía Dora, en países que atravesamos dictaduras terribles que se llevaron puesto en los más elementales libertades y derechos, uno no puede menos que agradecer y que celebrar y decir, menos mal que tenemos este sistema que a cambio de entregar la soberanía nos garantiza un conjunto mínimo de libertades y de derechos, el derecho a la vida, la libertad para moverse, ¿no? Por supuesto, como las cosas, como fue dicho acá, y me parece muy importante tener esto muy en cuenta, son dinámicas, y si hay algo que es muy dinámico y cuyo significado es muy cambiante, es la propia idea de democracia, ese piso mínimo de libertades y de derechos también se va transformando a lo largo de las décadas. Y si uno quisiera contar la historia de estas 4 décadas, ¿no? de democracia en la Argentina en una clave edificante, y siempre está bueno, ¿no? Un ratito por día ser edificante. Pasa que no nos da por ser edificante porque estamos muy preocupados, ¿no? Pero uno podría recordar cuántas libertades y derechos hemos conquistado en la Argentina en estos 40 años, libertades y derechos que no nos imaginábamos siquiera, no solo que pudieran estar en el cuerpo de una ley de la nación, sino que pudieran ser pensados, representados, defendidos, ¿no? Quiero decir, si uno quiere ser edificante, tenemos con qué en los últimos 40 años. Si uno quiere preocuparse, también tenemos con qué. Como a mí me parece prudente preocuparse, aquí termina la parte edificante de la charla, ¿no? Pero lo cierto es que una de esas libertades y uno de esos derechos que va y viene, porque ahí estamos en la zona de la política, es decir, del conflicto, de la pugna, de las pujas, es la libertad para y el derecho a participar. Digo libertad para, retomando una vieja dicotomía que forma parte de la gran discusión teórico-política, filosófico-política, desde los grandes liberales franceses del siglo XIX para acá, la distinción entre una libertad de, ¿no? Ser libre del Estado, ser libre de las corporaciones, ser libre de la Iglesia,
Esa idea liberal de la libertad fue la idea que tendió a dominar nuestras discusiones durante los años de la transición a la democracia, y una idea más democrática de la libertad, que no es la idea de libertad de o defensiva, sino la idea de libertad para. ¿Para qué? Pues sobre todo para participar de manera deliberativa y activa en los asuntos públicos. Evidentemente, cuanto más ocurre esto, menos pronunciada es esa separación que supone la lógica de la representación entre los representantes que deliberan y gobiernan en nuestro nombre y nosotros. Si nosotros, en lugar de irnos a nuestra casa a ver Netflix, decimos, bueno, veo un par de series en Netflix, pero después voy al club, o voy a la unidad básica, o voy al centro de estudiantes, o voy a la capilla de la esquina, o voy al partido, ¿no?, a discutir, y esas discusiones las pongo en diálogo con los resultados de otras discusiones en otro lugar, y tratamos de ese modo de producir, voy a decir un concepto muy antiguo, pero que a mí me sigue pareciendo interesante y adecuado, un espacio público de discusiones, de argumentos, de razones, poderoso, una opinión pública que cuando en efecto se hace oír en ese espacio público de discusiones y de debates, no le deja al gobierno hacer cualquier cosa. Ese gran republicano que fue John Locke en la segunda mitad del siglo XVII decía, hay tres leyes, decía John Locke. Está la ley de Dios, que nos manda desde arriba, está la ley positiva, que nos manda desde los códigos y de las leyes, y está la ley de la opinión, que de abajo arriba supone un límite para los gobiernos, supone un límite para los representantes, que deliberan y gobiernan en nuestro nombre, sacando cuando nosotros nos enojamos y decimos no, como ocurrió con el 2x1, que fue un interesantísimo ejemplo de la vitalidad de un movimiento popular que en efecto, frente a grandes asuntos, frente a grandes desafíos, frente a la posibilidad de un gran agravio, ¿no?, salió masivamente a la calle a decir que no. Esa es la opinión pública, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay una cosa interesante, que es que en la democracia no termina de estar resuelta la tensión, y está bien que no termine de estar resuelto porque de eso se trata la lucha en democracia, entre la lógica de la separación, de la representación de los ciudadanos por sus representantes que deliberan y gobiernan en su nombre, y la lógica de la participación que necesariamente le pone límites a los arbitrios de los gobiernos, que les marca el rumbo, ¿no?, si esa participación es efectiva, si esa participación conquista, ¿no?, en su propio desenvolvimiento poder para ponerle en efecto límites a los gobiernos. Cuanto más pronunciada es la separación entre los gobiernos y la ciudadanía, más fácil es la cooptación, la colonización, la conquista de esos gobiernos por otros poderes, por los poderes económicos o por los poderes que fueran. Más fácil es la derechización de los gobiernos, incluso de aquellos que no son de derecha, sino que quieren ser incluso auténticamente progresistas, avanzados, de centro izquierda, y que terminan haciendo cosas de derecha, ¿no?, porque en efecto su debilidad es muy grande, no sostenidos sobre un movimiento popular, ¿no?, y en cambio fácilmente cooptables por otros poderes. Cuanto mayor es la separación entre el poder del gobierno y la vida popular y la movilización popular y la acción política del pueblo movilizado, mayor es la posibilidad que tienen poderes muy minoritaristas, muy antipopulares, muy antidemocráticos, como el judicial, de intervenir en la vida política de una nación. Y cuanto más participa, en cambio, la ciudadanía, cuanto más hace política la ciudadanía, cuanto más interviene en las discusiones, cuanto más toma partido, cuanto más se moviliza, cuanto más densidad da a las discusiones que se realizan en el espacio público, menor es la posibilidad, menor es el riesgo, ¿no?, de traiciones, de estafas electorales como esas a las que se refería Ricardo, que solo se sostienen sobre la fuerte separación de los gobernantes respecto de los gobernados, y que generan después
reacciones como una que anduvo dando vuelta en más de una de las exposiciones, que fue la que tuvo lugar en este país a fin del año 2001, comienzos del 2002, ¿no? Que es interesante y sobre la que creo que todavía tenemos una deuda de reflexión teórica, todavía tengo la impresión de que hemos pensado menos de lo que deberíamos haber pensado, o con menos categorías, o con menos sapiencia de la necesaria. Eso que pasó como fuerte movimiento de contestación a una lógica, ¿no?, de la separación, de la representación, de la distancia, ¿no? Eso es lo que se decía cuando se decía que se vayan todos esos que quedan tan lejos, ¿no? El problema, me parece, o parte del problema que tenemos, y esto tiene que ver con la lógica cada vez más desigualitaria de la vida social, de la vida económica, uno diría con la propia dinámica de las sociedades capitalistas, con la creciente desigualdad entre los ricos, que son cada vez más ricos y cada vez menos, y los pobres, que son cada vez más pobres y cada vez más, que la derecha, que en efecto tuvo, y me parece que aquí hay un punto de crisis en estos tiempos que vivimos que hay que pensar, la derecha pudo hacer convivir su programa económico y su complicidad con las fuerzas económicas que dominaban el mundo en un formato democrático durante un buen rato. Pero yo creo que hoy una parte importante de las impugnaciones a la democracia representativa liberal no vienen por izquierda, por parte de quienes le pedimos a la democracia más que puro liberalismo y representación, sino que empiezan a venir por el lado de una derecha que ya no soporta ni siquiera esa módica representación de los ciudadanos por sus representantes, ¿no? En los años 90, que recordaba Sabrina, que me parece tan interesante, un filósofo brasileño ya veía esto en relación con la lógica del neoliberalismo, ¿no?, de fin del siglo pasado, bastante semejante con sus matices en la Argentina, en Brasil y en otros países de la región. Decía este filósofo brasileño, al comienzo del ciclo de la transición a la democracia, los que criticábamos la lógica liberal de la democracia y el principio de la representación política eran los que le pedíamos a la democracia más que solo representación. Hoy, los que dicen no a la lógica de la representación son los que quieren menos que representación, porque hasta la representación les parece excesiva, porque quieren gobernar ellos sin intermediarios, porque la mera posibilidad de que los representantes del pueblo cada tanto saquen una ley progresista les parece una insolencia, porque la mera presencia del pueblo en las calles les resulta insoportable. Lo que pasó, ya nos olvidamos, pero no pasaron tantos meses, la violencia con que fueron sacados de ahí los cuerpos en la puerta de la casa de la vicepresidenta, cuando miles, ¿no?, de simpatizantes fueron allí a manifestarle su apoyo después de la pelorata de este energúmeno que gritaba, que trabaja de fiscal, creo, ¿no? Bueno, y entonces ahí fue un montón de gente, lo sacaron a los manguerazos. Qué interesante que es eso, qué representativo de la imposibilidad que tiene la derecha de convivir siquiera con unos cuerpos inocentes que estaban ahí gritando un poco, saltando, ¿no? Y si ponemos eso en diálogo con lo que vimos estos últimos días en Jujuy, ¿no?, ya no es soportable la lógica de la representación de los ciudadanos por sus representantes, ya no es soportable el derecho liberal básico mínimo a estar en la calle, el derecho a la protesta, el derecho a cortar un rato una ruta. Y ya no se preserva, pero es la derecha la que ya no preserva ni siquiera las garantías liberales más fundamentales, aquellas que en el 83 creíamos conquistadas para siempre, como que, por ejemplo, no van a entrar a tu casa a violentarte físicamente, sexualmente, las cosas que hemos tenido que escuchar y que leer y que ver en la televisión de lo que pasó. Es una atrocidad, ¿no? Lo que decía Ricardo, ¿cómo llamamos a esto? ¿No? Ahí también habría que animarse a empezar a ponerle algunos nombres nuevos, ¿no? No sé si correr del todo el de democracia, por lo menos empezarle a poner algunos adjetivos a esa palabra democracia en ciertos contextos, en ciertas circunstancias. No digo abandonar la palabra democracia, porque la palabra democracia trae consigo una promesa también, que es la promesa, si somos capaces de tomarle la palabra, ¿no?, a la tradición democrática
de la que somos hijos, de la que somos herederos y que todavía en efecto puede entusiasmarnos, la promesa de que si hacemos política, si participamos, si discutimos, si deliberamos, si multiplicamos los espacios públicos de asambleas, de reuniones, de militancia, la democracia que tenemos puede ser mejor. A mí me parece que ese es el desafío hoy. A mí me parece que el título de esta mesa, la democracia frente a los avances de la derecha, no es un título de una mesa, es una consigna, es un programa. Frente a los avances de la derecha, solo una cosa, la democracia, más democracia, una democracia más democrática, no la democracia de la representación, la democracia de la participación, la democracia de la asamblea, la democracia de salir a las calles, la democracia de protestar, la democracia de que cada vez que los jueces a los que no eligió ni el loro quieran imponer el 2x1, salir allí en la cantidad de cientos de miles que aquella vez salimos a decirles ni se les ocurra. Eso lo permite la democracia, eso es una dimensión de la vida democrática. Entonces la democracia es un montón de cosas. La democracia es la representación, la democracia es el pueblo viendo Netflix y los representantes deliberando y gobernando en su nombre, pero la democracia puede ser también otra cosa que está contenida allí como posibilidad y como promesa de la que tenemos que hacernos cargo. A mí me parece que lo único que tenemos frente al avance de la derecha no es la posibilidad de que aparezca, indicado por el dedo de alguien, por la sabiduría de alguien, un candidato genial, un candidato de izquierda, que por fin satisfaga todos nuestros deseos, porque lo que tenemos que romper en la Argentina, y aquí también hay algo para pensar de los modos en los que hicimos política en los últimos 20 años en la Argentina, de los modos, voy a decirlo así, escasamente democráticos en que nosotros hicimos política los últimos 20 años en la Argentina. Y me parece que estamos ante una posibilidad interesante. Estamos ante una posibilidad interesante. El hecho de que la líder política más importante de la Argentina de los últimos 30 años, y digo 30 para decir un número redondo, pero podríamos decir 40, 50 o 60 seguramente también, por las razones que no nos gustan o por lo que sea, esta vez haya decidido no jugar, déjenme mirarlo como una oportunidad. Déjenme mirarlo con optimismo. Déjenme mirarlo como la posibilidad, no de que cada uno agarre el bastón de mando del mariscal, no sé qué cosa, metáfora que no me gusta, no me gustan los mariscales. No quiero ser mariscal. No quiero ser mariscal. ¿Por qué me dan un bastón de mariscal si no quiero ser mariscal? Quiero ser un militante que, discutiendo con otros militantes, construyamos una democracia más efectiva, sin mariscales y